Buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Lo primero, quiero plantearles una trivia. A ver cómo están de historia. Se trata de un aparato revolucionario para su época. Realizó el primer vuelo hace ya más de 50 años. Fue un 2 de marzo de 1969 cuando realiza el despegue inaugural. Sin embargo, entró ya en servicio para transporte de pasajeros en el año 1976. Es considerado como un aparato icónico, no solamente para aquella época, sino hasta el presente. Tiene el récord de ser el primer avión supersónico de pasajeros, capaz de volar hasta una velocidad de 2 veces o más la velocidad de sonido, es decir, más de 2 Mach. Fue construido mediante una alianza entre dos países, entre Inglaterra y Francia. Sin embargo, su éxito, sobre todo en cuanto a seguridad, fue truncado trágicamente cuando el vuelo 4590 de Air France tuvo un percance el martes 25 de julio del año 2000. Como consecuencia de aquel accidente, hubo un total de 113 fallecidos, de los cuales 109 eran los pasajeros y tripulación, y 4 personas en tierra. Este avión prestó servicios entre los años 1976 hasta el año 2003. La finalización de su servicio se debe a los altos costos de mantenimiento de esos aviones, el elevado precio de los combustibles, así como la disminución de la cantidad de pasajeros. Un tiquete de avión costaba prácticamente 10 veces en comparación con un tiquete clase económica de un avión convencional. Entonces, probablemente todos ustedes han acertado en el nombre de este aparato, el famoso Concorde. Sin embargo, la pregunta del millón es, porque esa respuesta fue bastante fácil. Mucho más difícil es la pregunta que viene a continuación. ¿Cómo se escribe? ¿Concorde sin la E o Concorde con una E al final? Vamos a dejar la respuesta a esta trivia al final. ¿Por qué hago esta introducción? Porque cuando hablamos de circulación, resulta que hay dos partes. Una parte microcirculatoria y una parte macrocirculatoria. La diferencia radica en únicamente una letra, la I y la A. Y sabemos de que la microcirculación es fundamental porque hay alteraciones muy marcadas en los estados de shock. El shock se caracteriza porque hay alteración tanto en la parte macrocirculatoria como en la parte microcirculatoria. Y sabemos de que existe una gran discrepancia o discordancia entre la macro y la microcirculatoria. Muchas veces nosotros solamente nos enfocamos en la parte macrocirculatoria, es decir, la macrohemodinamia. Sin embargo, las alteraciones microcirculatorias son iguales o incluso más importantes que la parte macrocirculatoria. Y esa es la explicación por la cual muchas veces nosotros solamente buscamos la mejoría en los parámetros macrocirculatorios. Pero esto no va de la mano con la normalización de los parámetros microcirculatorios.
que sería al final de cuentas lo más importante, la normalización del metabolismo celular y el control del equilibrio entre la oferta de oxígeno y la demanda de oxígeno por parte de los tejidos. Por eso es que ahora vamos a entrar de lleno en la revisión de la microcirculación, la parte olvidada del concepto de estabilidad hemodinámica. Muchas veces solo pensamos en que el sistema cardiovascular se rige por la presión, por el flujo y por la resistencia vascular periférica y la resistencia vascular pulmonar. Sin embargo, muchos de los pacientes que tienen parámetros macrohemodinámicos, es decir, macrocirculatorios perfectos, terminan muriéndose a consecuencia de una grave alteración microcirculatoria. Vamos a hablar sobre este tema particionando en estos 4 capítulos. Vamos a hablar sobre algunos aspectos generales. Veremos cómo se evalúa y cómo se monitoriza la microcirculación. También vamos a revisar cómo podríamos reclutar la microcirculación y al final algunos mensajes importantes para llevar a casa. Para empezar, en cuanto a conceptos generales, sabemos de que hay un estrecho balance entre la microcirculación y la disfunción endotelial. Cuando hay alteración de la función endotelial, se produce un desbalance entre la circulación en distintos tejidos. Se produce una heterogeneidad en la perfusión y eso más adelante vamos a ver que clínicamente se va a manifestar mediante el hallazgo del moteado cutáneo, así como la presencia de una piel marmórea y también de la alteración en la temperatura cutánea en distintos tejidos. Vamos a ver también de que la parte microcirculatoria representa un factor pronóstico que es independiente de la macrocirculación. Muchas veces tenemos presiones arteriales entre comillas perfectas. Sin embargo, el paciente persistentemente cursa con acidosis láctica, el paciente persistentemente cursa con un llenado capilar lento, un moteado a nivel de la piel y una frialdad de las partes acrales. Esos pacientes usualmente van a terminar falleciéndose como consecuencia de déficit de oxigenación a nivel microcirculatorio. Y también algo importante es que algunas técnicas anestésicas pueden modificar la microcirculación, mejorando el pronóstico cuando logramos incrementar y normalizar la microcirculación. Cuando hablamos de hipoperfusión, en realidad no estamos hablando únicamente de una presión arterial disminuida. La hipoperfusión se define más bien como un aporte insuficiente de nutrientes y oxígeno necesarios para una actividad celular normal. Y eso va de la mano también con que la perfusión es necesario para remover los productos de desecho. La microcirculación es muy importante porque de ahí se encuentra el 90% de las células endoteliales. La macrocirculación está tapizado por el 10% de las células endoteliales, pero la microcirculación es mucho más abundante y representa el 90% de la masa endotelial. De hecho, si nosotros raspamos todas las células endoteliales, podemos obtener un órgano de aproximadamente 2 kilos, tanto o más que el peso de todo el hígado. Y ahí la importancia de mantener una función endotelial normal. La microcirculación se define como aquellos vasos que tienen un diámetro de menos de 100 micrómetros. Esto incluye las metaarteriolas, los capilares, las vénulas
Y todo esto representa la parte microcirculatoria. La parte macrocirculatoria la podemos abordar de manera relativamente sencilla, colocando, por ejemplo, un dispositivo para monitorizar el gasto cardíaco o una línea arterial invasiva o introduciendo un catéter central para medir la presión venosa central. Estas mediciones nosotros lo hacemos de manera muy rutinaria, pero solo nos aporta información sobre la parte macrocirculatoria. Esta microcirculación forma una red vascular que además regula la distribución de flujo sanguíneo a cada órgano. También determina el intercambio de los gases, nutrientes y productos del catabolismo celular. Tiene una importancia en cuanto a la parte inmunológica porque mediante algunas moléculas de adhesión permite interactuar con los leucocitos, las plaquetas y los componentes plasmáticos. En otras palabras, la microcirculación cumple una función muy importante aparte del metabolismo, del control metabólico, y es que controla la coagulación e inflamación. Entonces, nos planteamos la pregunta, ¿es benéfico encaminar la terapia dirigida por metas solo en el componente macrovascular, la macrocirculación? Es la parte que se nos está olvidando, la parte microcirculatoria. ¿Cómo podemos evaluar y monitorizar la microcirculación? Mucho más fácil es la medición de la macrocirculación, pero ¿cómo se monitoriza la microcirculación? Se puede evaluar de forma clínica y también existen algunos monitores avanzados. La evaluación clínica es muy rápida, es reproducible y básicamente buscamos algunos parámetros como el moteado cutáneo, el llenado capilar y también la alteración en la temperatura cutánea. De hecho, el moteado cutáneo durante más de 6 horas de reanimación predice la mortalidad a 14 días en paciente con shock séptico. Y un llenado capilar que dure más de 5 segundos también es un predictor de mal pronóstico. En otras palabras, y para recordar, la evaluación clínica de la parte microcirculatoria consiste en buscar 3 signos. ¿Cómo está la temperatura cutánea? Si hay o no un moteado cutáneo. Y cómo está el tiempo de rellenado capilar. En cuanto a temperatura cutánea, es común encontrar como pacientes que tienen shock séptico tienen una temperatura central de 39.2 como en este caso, pero cuando medimos la temperatura a nivel periférica resulta de que el aparato registra temperatura baja y esto nos genera un gradiente térmico entre la circulación central y la circulación periférica. Entre mayor sea este gradiente, peor es el pronóstico. ¿Por qué? Porque este gradiente es el reflejo de la magnitud de la activación neurohumoral. Por eso a los pacientes con shock, y sobre todo a los pacientes con shock séptico, característicamente le sentimos una piel que es fría, pero además húmeda. Y si esta característica no se revierte, es un criterio de mal pronóstico. De hecho, esta observación de una piel fría y húmeda ya ha sido registrada en tiempo hipocrático y forma inclusive parte de lo que se conoce como el estado premortem o la facies hipocrática. Entonces, la traducción de un gradiente térmico central a periferia es que existe una hiperactivación neurohumoral. Y esta hiperactivación neurohumoral lo que va a provocar es una disregulación microcirculatoria, con vasoconstricción del esfínter precapilar en algunos tejidos, como sobre todo en las partes distales
las extremidades, llevando a una disminución de flujo calórico central hacia la periferia y consecuentemente se produce la frialdad. Esto lo que refleja es que hay una disperfusión también de los órganos internos, es decir, a nivel cutáneo podremos inferir de que existe una disperfusión de órganos internos. Esto ha sido también estudiado desde más de 50 años. Esta es una publicación clásica del Dr. Max Halliwell. El Dr. Max Halliwell es considerado como uno de los pioneros de la medicina crítica en Estados Unidos y alrededor del mundo. Su primer estudio sobre la microcirculación fue publicado en Circulation en 1969. ¿Qué fue lo que hizo el doctor Max Halliwell? Midió la temperatura del ortejo mayor, vea que estamos hablando en 1969. Inclusive ni siquiera existía en aquella época el Swan Gang. El Swan Gang se introdujo en 1970. Y el estudio del doctor Max Halliwell consistió en lo siguiente. Midió la temperatura del ortejo mayor y comparó con la temperatura central. Y observó lo siguiente. Observó de que la temperatura del ortejo mayor correlaciona con el índice cardíaco. A mayor índice cardíaco, mayor es la temperatura del ortejo mayor. De hecho, si vemos la curva, esta curva de temperatura del ortejo mayor es un calco del gráfico del índice cardíaco. A mayor índice cardíaco, mayor temperatura en el ortejo mayor. De hecho, él observó de que los pacientes que fallecían tenían persistentemente un gradiente térmico de la temperatura del dedo gordo y la temperatura cutánea muy incrementada. Estos pacientes, vean que en el grupo de pacientes que fallecieron tenía una temperatura del ortejo mayor de 26 grados y si a las 3 horas de resucitación no lograba incrementar y más bien disminuía, esos pacientes fallecían. En cambio, los que tenían una temperatura del ortejo ya basal un poco más alta, de 28 grados, conforme se fue resucitando, se fue incrementando la temperatura del ortejo mayor y este grupo de pacientes con ese comportamiento de que con la resucitación subía la temperatura del ortejo mayor, sobrevivían. Entonces, algo muy sencillo y es fácil de implementar para medir la microcirculación. El otro componente para valorar la microcirculación es el moteado cutáneo. Aquí vemos el caso de un paciente que tiene un moteado cutáneo. Este moteado cutáneo debe evaluar alrededor de la rodilla y ha sido estudiado, por ejemplo, en esta publicación de Intensive Care Medicine del año 2011, en donde se establece un score de moteado para predecir la sobrevida en el paciente con shock séptico. En esta publicación divide el moteado en 5 grados. 0 si no tiene, 1 si tiene el tamaño de una moneda, 2 si abarca la patela, 3 si abarca toda la rodilla pero no cruzando más allá de la mitad del muslo, 4 si cruza más allá de la mitad del muslo y 5 si sube hasta el ligamento inguinal. Esto correlaciona con la mortalidad. Aquí podemos ver cuando el score de moteado es 0 a 1, la sobrevida es muy buena. Cuando tiene un score de 2 a 3, vea que el 40% fallece a los 3 o 4 días. Y si tiene un score de 4 a 5, hasta una mortalidad por encima del 90%. Entonces, vea cómo el score aquí correlaciona con la sobrevida.
a más de 3 días. Menor de 1, generalmente buen pronóstico. De entre 2 a 3, peor pronóstico. Y 4 a 5, realmente el pronóstico es sombrío. Y esta observación ha sido también reportada por otros investigadores. De hecho, en esta publicación de Critical Care habla de que el score de moteado es un predictor poderoso de mortalidad a 14 días en pacientes con shock séptico, independientemente de la dosis de vasopresores, así como cualquier otro parámetro de perfusión que se haya utilizado. Otro parámetro que se utiliza clínicamente para valorar la microcirculación es el tiempo del rellenado capilar. Este parámetro fue estudiado ya durante más de 50 años y se trata de una de las formas más fáciles de valorar la parte microcirculatoria. Consiste en compresionar durante 15 segundos el lecho unguial. También se puede hacer a nivel preesternal. Y luego se cuenta el tiempo necesario para volver la coloración que inicialmente era pálida y luego se vuelve hiperémica. Entonces, si ese tiempo es menor de 5 segundos, probablemente el paciente tiene una microcirculación preservada. Más de 5 segundos, eso indica de que el paciente tiene un compromiso microcirculatorio importante. Y este hallazgo de un tiempo de rellenado capilar prolongado fue observado entre los pacientes atendidos por el doctor Henry Beecher, que fue anestesiólogo de la Universidad de Harvard, y él observó cómo había una correlación entre tiempo de rellenado capilar prolongado con mayor mortalidad. Entonces, vean que esta publicación fue de 1947, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el tiempo de rellenado capilar es el tiempo necesario para que la piel de la falange distal del dedo índice vuelva a su color basal luego de palidecerla con presión durante 15 segundos. Si no hay acceso, por ejemplo, un paciente que tiene las manos guardadas, podemos utilizar también la piel a nivel preesternal. Nosotros, ¿cómo podemos monitorizar a nivel perioperatorio la microcirculación? Porque la macrocirculación es muy fácil, pero la parte microcirculatoria es un reto, porque tenemos que medir la perfusión ya directamente a nivel tisular y las consecuencias de la hipoperfusión tisular. Existen varias tecnologías, por ejemplo, la flujometría por láser, la videomicroscopía, la presión de oxígeno a nivel transcutáneo y probablemente una tecnología que sí estamos más acostumbrados, inclusive lo hemos utilizado, es la tecnología de NIRS. Una de las que se ha estudiado con mayor frecuencia es la videomicroscopía. La videomicroscopía consiste en un aparato que se coloca a nivel de la boca y mide la densidad capilar a nivel del lecho sublingual. Esta tecnología se le conoce como microscopía de campo oscuro mediante una vista lateral, mediante una cámara que permite magnificar la red capilar, y el sitio que ha sido más estudiado es el lecho vascular sublingual. Este aparato lo que hace es magnificar entonces la red capilar, y en una pantalla se puede observar aquí los capilares. Luego el aparato analiza y estima entonces la velocidad de flujo en estos capilares, y puede también medir
el grado de homogeneidad o heterogeneidad en la perfusión. En esta publicación de Critical Care se observó de que el uso de norepinefrina para obtener diferentes presiones arteriales medias puede alterar significativamente la perfusión microcirculatoria. Acá podemos ver cómo cuando mantiene una presión media de 65 milímetros de mercurio mediante una infusión de norepinefrina, tenemos un porcentaje de capilares muy bien perfundidos. Pero conforme aumentamos a 75 milímetros de mercurio de media o hasta 85 milímetros de mercurio, podemos inclusive tener más presión macrovascular, pero peor perfusión microcirculatoria, porque hay menor porcentaje de capilares perfundidos. Entonces, es un llamado a la acción de que no debemos buscar sistemáticamente presiones arteriales medias por encima de 65 milímetros de mercurio entre los pacientes que se encuentran con sepsis, porque como vemos en este estudio, mejora la parte macrocirculatoria, pero la parte microcirculatoria puede estar el paciente peor. Algunos medicamentos y algunas técnicas pueden modificar de manera independiente y de manera no correlacionada entre la macrocirculación y la microcirculación. Los vasoconstrictores particularmente incrementan las presiones arteriales, pero puede reducir la densidad capilar, así como la perfusión. Es decir, mejoramos los parámetros macrocirculatorios, pero la parte microcirculatoria puede estar igual o incluso peor. Entonces, muchas veces podemos estar cometiendo ese tipo de error. Buscamos la mejoría en la presión, pero al rato lo que estamos haciendo es empeorar más la perfusión. Y un mensaje importante es que cualquier dosis de norepinefrina por encima de 0.5 microgramos por kilo por minuto se asociará indefectiblemente con empeoramiento de la parte microcirculatoria independientemente de los efectos de macrocirculación. Para contextualizar y simplificar, cualquier paciente adulto que esté recibiendo una dosis de norepinefrina a una dilución estándar de 4 ampollas en 250 cc y esté recibiendo una velocidad de infusión por encima de 35 cc por hora, este paciente probablemente tenemos que ver con lupa si en lugar de mejorar con la norepinefrina, probablemente estemos empeorando la microcirculación y lo estemos inclusive matando a punta de norepinefrina y sosteniendo solamente los parámetros macrocirculatorios. Acá podemos ver también la importancia de la microcirculación. En esta publicación de la revista brasileña de terapia intensiva se puede observar cómo cuando se hace una oclusión arterial durante 3 minutos se reduce la saturación a nivel cutáneo. Y después de 4 minutos se quita la oclusión arterial y se restablece la saturación. Inclusive se produce un incremento reactivo de la saturación y es lo que se le conoce como la hiperemia reactiva. A continuación vamos a ver probablemente de las cosas más importantes, ¿qué podemos hacer para reclutar la microcirculación? Para reclutar la microcirculación podemos utilizar diversas estrategias cuyo fin es mejorar la perfusión tisular. Consiste en estrategia para abrir los vasos ocluidos y una vez
abiertos, mantenerlos abiertos y evitar la heterogeneidad en el flujo. ¿Qué significa la heterogeneidad en el flujo? Un hallazgo muy común es la piel marmórea. La piel marmórea lo que refleja es que hay algunas zonas de la piel que están mejor perfundidos y hay algunas otras que están peor perfundidos. Y esto es un marcador de que hay una hiperactivación neurohumoral, un cierre mediante la contracción del esfínter precapilar en algunos tejidos, y esto lo que va a provocar es isquemia, así como una zona de palidez producto de una vasoconstricción muy intensa. Aquí podemos ver en esta publicación de la revista colombiana de anestesiología cómo mediante la videomicroscopía se puede observar en el paciente normal una red capilar sublingual completamente normal, con un flujo normal y no hay heterogeneidad en la perfusión. En cambio, acá tenemos un paciente con shock séptico y se puede observar cómo la red capilar tiene oligoemia, inclusive hay algunas zonas que está completamente exsanguinada. Entonces, esto es lo que se le conoce como el hallazgo de heterogeneidad en la perfusión. Acá en este paciente está normal y entonces todos los tejidos están bien perfundidos, los capilares ingurgitados. En cambio acá, en el paciente con shock séptico, vea que los capilares están adelgazados y hay algunas zonas donde no hay ni siquiera sangre, indicando de que hay una heterogeneidad. Algunos medicamentos pueden afectar la microcirculación. Por ejemplo, el uso todavía controversial de hidrocortisona en pacientes con shock séptico puede mejorar sutil pero consistentemente la microcirculación una hora después del inicio del shock séptico. Pero el mecanismo responsable no está bien elucidado todavía. Otra alternativa es si el paciente con shock séptico está con vasoconstricción, entonces eventualmente podemos utilizar pequeñas dosis de nitroglicerina para mejorar la perfusión en algunos órganos. Es como contradictorio utilizar nitroglicerina para un paciente con shock séptico. De hecho, experimentalmente, los autores encontraron una mejoría cuando se utiliza un bolo de 0.5 miligramos de nitroglicerina y luego manteniendo una infusión de 2 miligramos por hora, siempre y cuando se logre mantener la presión arterial. Y ellos encontraron de que la función de órganos en el grupo que sobrevivió fue mucho mejor en comparación con los que no lo recibieron. Pero estos resultados son contradictorios porque en otro estudio no se encontró beneficio o incluso una tendencia a la mortalidad. Hoy en día probablemente tendríamos que pensar 2 veces si vamos a iniciar nitroglicerina en un paciente que ya de por sí a nivel macrocirculatorio está hipotenso. ¿Qué tal cuando utilizamos vasoconstrictores? Básicamente, la fenilefrina y la norepinefrina son dos de los vasoconstrictores que más estamos utilizando en la práctica cotidiana. Y en cuanto a vasopresores, durante el periodo de bypass cardiopulmonar, una infusión excesiva de norepinefrina o fenilefrina puede causar efectos deleterios. De hecho, la noradrenalina no solamente no mejora, sino que puede empeorar la microcirculación sublingual y aumentar los niveles de lactato, así como la brecha aniónica. Eso significa de que podemos lograr, mediante la noradrenalina, mejores parámetros macrohemodinámicos, macrocirculatorios, pero como consecuencia causar un detrimento de la parte microcirculatoria. Y lo mismo con la fenilefrina. Inclusive, la fenilefrina claramente por efecto vasoconstrictor puede empeorar el flujo sanguíneo en la microcirculación sublingual.
Y eso es un llamado a la acción, porque sobre todo entre los pacientes que están con una discreta hipotensión después de un bloqueo neuraxial y ni pensamos dos veces, cargamos la epinefrina, le aplicamos la epinefrina, sube la presión y creemos que todo está mejor. O incluso hay pacientes que después de un bloqueo neuraxial en recuperación están con presión de 75, 40, 80, 50 y a estos pacientes sin pensar dos veces le montamos un vasopresor. Al rato, en estos casos, lejos de ser algo beneficioso, podríamos empeorar la parte microcirculatoria. Y en cuanto a inotrópico, eso sí, es un poco más lógico. Como la dobutamina carece de un efecto vasoconstrictor y más bien por el efecto inotrópico incrementa el gasto cardíaco, de manera lógica podemos pensar de que la dobutamina sí es un medicamento que mejora la parte microcirculatoria. En el caso de una dosis de 5 microgramos por kilo por minuto, durante 2 horas se logró demostrar una mejoría en la microcirculación y estos cambios beneficiosos son independientes de las variables hemodinámicas. Pero ¿cuántas veces hemos observado de que cuando iniciamos dobutamina, especialmente en los pacientes con shock séptico, la presión empieza a bajar? Pero empieza a bajar, sin embargo, el gasto cardíaco se incrementa. Y la reacción automática que hacemos es suspendamos la dobutamina porque está haciendo daño al paciente. Sí, está reduciendo los parámetros de presión y de resistencia, pero mejora la perfusión microcirculatoria. Probablemente dobutamina debe ser un medicamento de uso más laxo entre los pacientes con shock séptico. Y el levosimendan, que es un sensibilizante de calcio, esto se utiliza especialmente para los pacientes con shock de tipo cardiogénico, previene la reducción de la oferta de oxígeno, así como la acidosis de la mucosa intestinal en pacientes en modelos experimentales de sepsis. Entonces, un concepto que tenemos que llevar hasta el momento es que la prioridad debe ser la perfusión. Secundariamente está la presión, pero a como estamos haciendo las cosas en la actualidad, damos prioridad a la presión y secundariamente la perfusión, lo cual no es correcto. Por supuesto que para reclutar la microcirculación, los fluidos intravenosos constituyen un componente importante. Se ha observado que una inadecuada resucitación con volumen provoca la hipoperfusión tisular, que se traduce en complicaciones postoperatorias, especialmente fuga de anastomosis en cirugía del tracto gastrointestinal. Y una saturación venosa de la mucosa por encima de 60% significa de que la parte microcirculatoria intestinal está conservada. Sin embargo, la medición de la saturación venosa de la mucosa no es un parámetro fácil de obtener y solamente se hace de manera experimental. Sin embargo, el uso de líquidos para mejorar la microcirculación ofrece resultados finales controversiales, porque también un exceso de fluido causa edema y daño de glicocálix, que como sabemos también es un predictor de incremento de la mortalidad. ¿Y qué tal la transfusión para mejorar la parte microcirculatoria? También los resultados son controversiales. Los efectos son variables y hay controversia también cuál es el umbral de la transfusión. Pero sabemos de que en los pacientes que tienen anemia y tienen sepsis, se encuentra en el carril de peor pronóstico en comparación con los pacientes sépticos que no están anémicos. Pero eso no es un llamado a transfundir de manera laxa a todos los pacientes. Sabemos de que también la transfusión se asocia con algunas complicaciones. Y últimamente lo que se está enfocando es que la transfusión de glóbulos rojos mejora la parte microcirculatoria
siempre y cuando se trata de unidades de sangre que sean recientes, porque la transfusión de sangre de más de 5 semanas se asocia con empeoramiento de la perfusión microcirculatoria. Un medicamento que en los años 2000 se le había depositado mucha esperanza fue este medicamento que se llama Drotrecogin alfa, cuyo nombre comercial es Sigris. Sigris fue introducido por la compañía Eli Lilly y su introducción fue gracias a las observaciones de un estudio que fue publicado en New England Journal of Medicine, el estudio ProWaste. En ese estudio, el estudio ProWaste encontró de que el uso de Drotrecogin alfa mejora el pronóstico de los pacientes con shock séptico. ¿Qué es lo que hace este medicamento? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Drotrecogin alfa es la proteína C recombinante. Acá tenemos la molécula de Drotrecogin alfa, que es la proteína C activada recombinante. Sabemos de que la proteína C lo que hace es degradar el factor 5 activado. Y el factor 5 activado es un componente del complejo protrombinasa que convierte la protrombina en trombina. Entonces, al inactivar el factor 5, la protrombina no se va a convertir en trombina. Y con eso reduce la microtrombosis que se puede presentar con shock séptico. Por el otro lado, la Drotrecogin alfa también degrada el factor 7 activado, que actúa como un complejo de tenasa, porque convierte el factor 10, el factor 10, por eso se llama tenasa, al factor 10 activado. Entonces, estas dos acciones de la proteína C lo que hace es reducir la magnitud de la coagulopatía intravascular diseminada. Sin embargo, ese estudio promisorio de Drotrecogin alfa no fue refrendado en los estudios subsecuentes, de tal manera que en la actualidad el uso de Drotrecogin alfa es controversial y prácticamente ya no se utiliza a nivel mundial, tomando en cuenta además de que 3 días de tratamiento con Drotrecogin se asocia con un elevado costo. De hecho, cuando se introdujo a Costa Rica, la compañía Eli Lilly ofertó tratamiento a la Caja Costarricense de Seguro Social en los años 2000 por un precio de $7,500 para 3 días, un precio excesivo con los resultados todavía controversiales. Pero nosotros podemos hacer algo más. Por ejemplo, esta es una interconsulta que nos llegó de parte de servicio de medicina interna. Es de un paciente de 38 años, hipertenso, que tiene una pancreatitis grave y, como se anota en la interconsulta, tiene mal manejo del dolor y solicita valorar la posibilidad de colocar un catéter epidural para analgesia. Literalmente lo que pide es que nosotros le coloquemos un catéter epidural. Esta es la tomografía con contraste de este paciente. Se puede observar un páncreas sumamente edematoso acá y vea que casi no capta medio contraste. La zona que no capta medio contraste son las zonas que están con necrosis. Y ese es el paciente, es un paciente obeso. La causa de la pancreatitis fue una hipertrigliceridemia. Sus niveles de triglicéridos estaban por encima de 1000. Y aquí ustedes pueden observar cómo inclusive estaba con taquipnea. Tiene 32 de frecuencia respiratoria. Es un paciente hipertenso. Y observen ustedes los cambios de SIT propio de un paciente con hipertensión. Y probablemente un paciente con hipertensión de mal
control. Entonces, ¿qué fue lo que se le hizo? Se le colocó un catéter epidural torácico. El catéter epidural torácico mejora el flujo sanguíneo cardíaco y gastrointestinal porque causa una interrupción de la actividad simpática que es consecuencia del dolor. Además, produce venodilatación mesentérica, que es dosis dependiente, y esta venodilatación correlaciona con la extensión del bloqueo. A mayor bloqueo, o sea, niveles más altos de catéter epidural, se asocia con una venodilatación mesentérica más intensa. Pero, ¿dónde está la evidencia de que el catéter epidural puede mejorar el pronóstico de estos pacientes? Bueno, primero, si nos devolvemos a tiempo bíblico, quizás aquí podríamos también deducir de que cuando se le hizo la costotomía a Adán para crear a Eva, Jehová tuvo que haberle ofrecido una analgesia potente. En este caso, lo más lógico es que le puso un catéter epidural. Pero ya en la evidencia moderna, realmente la analgesia epidural torácica ha sido una de las estrategias más promisorias para el manejo de la pancreatitis. En esta publicación de World Journal of Gastroenterology, lo que concluyen los autores es que la analgesia epidural torácica, con base en la evidencia actual, constituye una opción novedosa, segura y eficaz para el manejo de la pancreatitis aguda. Aquí ustedes pueden ver en esta publicación, lleva como título que la anestesia epidural mejora la perfusión pancreática y reduce la severidad de la pancreatitis aguda. Ellos lo que hicieron fue hacer estudios de perfusión mediante tomografía al inicio y a los 3 días de evolución. Y acá, por ejemplo, en este paciente del grupo que se manejó con catéter epidural, aquí vemos una pancreatitis. Aquí está la tomografía inicial. Cuando se hace la tomografía con perfusión, se puede observar cómo aquí hay una pobre perfusión del páncreas, pero a las 72 horas se vio un incremento de la perfusión pancreática, contrario al grupo en donde se manejó de forma tradicional. En este grupo, a las 72 horas no hubo mejoría en la perfusión pancreática. Esto también correlaciona con peor pronóstico. Aquí ustedes pueden ver 2 grupos, el grupo de control y este grupo se manejó de manera tradicional y este fue el grupo con analgesia epidural. Vea cómo del grupo de catéter epidural hubo un porcentaje de pacientes muy grande que incrementaron la perfusión. Esto en color gris oscuro significa pacientes que tuvieron una mejoría en la perfusión pancreática a las 72 horas. En contraste con el grupo control, en donde un pequeño porcentaje de pacientes tuvieron una mejoría en la perfusión. Esto correlaciona con el pronóstico. Peor perfusión esplánica, peor perfusión pancreática, peor pronóstico. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que en la pancreatitis aguda grave, el catéter epidural torácico provee beneficio clínico más allá de la analgesia. Y ese beneficio clínico es que incrementa la perfusión esplánica, incluyendo la perfusión pancreática, debido a la vasodilatación esplánica como consecuencia de la simpaticolisis. Para ello, el catéter tiene que ser a nivel torácico y alto. No sirve cuando es un catéter epidural lumbar. Para terminar, vamos a ver cuáles son los mensajes para llevar a casa.
primero, que hay controversia en cuanto a la evaluación, monitorización y reanimación de la microcirculación. Y otro gran reto es la factibilidad y la facilidad de su integración a la monitorización. Vea que la mayoría de los aparatos para medir la microcirculación están fuera del alcance del uso rutinario. Es mucho más fácil tener un aparato que te mide la presión arterial que un aparato que te mide la densidad capilar y la heterogeneidad en el flujo capilar. Algo que no debemos olvidar es que ante el hándicap de que hay pocos aparatos para medir la parte microcirculatoria, debemos echar mano a otra herramienta que lo tenemos al alcance, y es la evaluación clínica de la microcirculación. ¿En qué consiste la evaluación clínica? Revisar si el paciente tiene moteado cutáneo, cómo está la temperatura a nivel distal y cómo está el gradiente de temperatura distal versus central, y finalmente el tiempo para el rellenado capilar. Otro mensaje para llevar a casa es que las metas e intervenciones que actúan selectivamente sobre la microcirculación no han sido validadas a gran escala, como sí hay muchos estudios que han validado la macrocirculación como factor de pronóstico en pacientes con shock circulatorio. Y finalmente, que son diferentes los efectos de los medicamentos sobre la microcirculación, y algunos no se puede visualizar por cambios macrohemodinámicos. Muchas veces nosotros le damos bolos de vasopresores, los parámetros macrohemodinámicos mejoran, pero ¿qué estamos haciendo sobre la parte microcirculatoria? Al rato podemos empeorar la parte microcirculatoria. Y por último, la respuesta de la trivia. La respuesta de una trivia que es para resaltar la importancia de que una letra cambia completamente las cosas. La microcirculación y la macrocirculación se difieren solamente en una letra, pero el enfoque es completamente distinto. Y en el caso de esta aeronave supersónica, la pregunta del millón es, ¿cómo se escribe? ¿Concorde sin E o Concorde con una E al final? Esta aeronave inclusive llegó a Costa Rica como parte de una gira que se hizo de pasajeros que cancelaron una suma de $52,000 para viajar desde Estados Unidos hasta Sudamérica, pasando por diferentes países de América Latina. Y esta es la portada del periódico La Nación, que destina la noticia de la llegada del Concorde a Costa Rica. Y eso fue el 24 de enero de 1999. Y fue todo un acontecimiento. Mucha gente incluso se arrimaba a la malla del aeropuerto Juan Santa María para presenciar lo más cerca posible de la llegada de esta aeronave icónica. Pues esta aeronave fue construida gracias a la colaboración entre dos países, entre Francia e Inglaterra, y se hizo de alianza, es decir, fue un pacto de concordia, pero de concordia no hubo nada, porque el inglés no tiene la E y el francés sí tiene la E. Entonces, había una disputa, ¿cuál debe ser el nombre de esta aeronave? Porque dependiendo de si llevaba la E o no llevaba la E, puede dar la impresión de que es una aeronave francesa o una aeronave inglesa. Y se tuvo que discutir en el seno del comité que diseñó el proyecto. Y el 2 de octubre de 1962, en una reunión ultra secreta, se toma la decisión de que la aeronave se va a llamar Concorde, con una E al final, Y así se tomó la decisión de llamarlo como
Concorde con una E al final. Pero resulta de que en ese entonces los primeros ministros de Francia, que fue Charles de Gaulle, y de Inglaterra, que fue Harold Macmillan, ellos en una visita tuvieron una discusión un poco ácida y de hecho Harold Macmillan llegó a Francia para una visita y Charles de Gaulle fingió de que estaba con una gripe, entonces no lo recibió. Y Harold Macmillan se tuvo que devolver a Inglaterra. Imagínense, ¿verdad? Una visita rechazada. Y Harold Macmillan se puso bravísimo y dijo que la aeronave ahora se va a llamar como en inglés Concorde, ¿verdad? Sin la E, ¿verdad? Entonces se convirtió luego en una disputa entre dos naciones solamente por una letra. La disputa finalmente terminó cuando Tony Benn, que era el exministro de Aviación de Inglaterra, llegó a inaugurar el primer vuelo experimental del avión y pronunció en Toulouse la palabra Concorde con la E. De hecho, para quedar bien con todos, él decía, esa es una aeronave que se hizo mediante la colaboración de dos países y, y lo lógico es que tenga la letra E al final, porque la E significa de Europa y excelencia. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta.